Las desapariciones forzadas se utilizan a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no solamente se limita a los familiares cercanos de la persona desaparecida, sino que también afecta a la comunidad y a la sociedad en sí. El uso de esta técnica se ha convertido en un problema mundial y esta técnica, digamos que fue utilizada ampliamente en la época de la dictadura militar. Ahora se producen desapariciones forzadas en muchos conflictos internos, especialmente por el mismo motivo que pasaba en la época de la dictadura militar para reprimir a la oposición política. También para tratar de desaparecer a una persona que sea una molestia para los gobernantes o para una persona que tenga demasiado poder dentro del país. Las desapariciones parece que están dirigidas específicamente contra defensores de los derechos humanos, familiares de la víctima, testigos y profesionales del derecho. Pero también hay un grupo de personas que son vulnerables, que son los niños y las personas discapacitadas. Digamos que estas quedan envueltas dentro de toda la situación de la al ser pariente o conocido de una persona que es de interés, como dije, para las personas con poder y la quieren silenciar a toda manera. Al ocurrir la desaparición forzada de la sociedad, a la persona se le violan todos sus derechos, entre los que podemos mencionar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a tortura ni a otro trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la vida en caso de que la persona desaparecida sea asesinada, el derecho a una identidad, el derecho a un juicio imparcial y a la debida garantía judiciales, el derecho a un recurso efectivo con reparación e indemnización, el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. México. México, quien es sinónimo o podría ser muy bien sinónimo de las desapariciones forzadas. En México el número de las desapariciones forzadas coinciden con el mandato de Felipe Calderón, quien fuese presidente de México entre los años 2006 y 2002. Durante este sexenio ocurrió la llamada y famosa conocida guerra contra el narcotráfico, que tenía como estrategia el uso de la Fuerza Armada para combatir a los carteles mexicanos, a los carteles que tenían el país sumergido en una violencia increíble. Pero en lugar de salir todo bien, salió todo mal, porque lejos de detener la criminalidad organizada, la captura de los altos mandos solamente generó más conflicto a la interna de los carteles, dando paso a la multiplicación de estos carteles, porque dentro de lo mismo, al no estar el jefe, todos querían tener el poder. Como se pelearon, crearon nuevos carteles y esto multiplicó el problema que ya era de por sí era grande. Al haber más grupos encargados de la misma actividad electiva, se recrudecieron las luchas entre ellos mismos por el dominio de las determinadas zonas y espacios territoriales por el que en algún momento llegaron a gobernar. Esta situación generó más homicidios y diferentes métodos para ocultar la escena del crimen. Aquí entra y tiene un papel importante en las desapariciones forzadas. Todas estas personas que en algún momento fueron testigos y llegaron a saber algo, fueron desaparecidas y no se supo más de ellas. Algunos cadáveres fueron encontrados dentro de fosas comunes. Además, los grupos criminales, a la marcha que la guerra entre los carteles se iba incrementando, fueron necesitando, digamos, refuerzos. ¿Cómo tenían estos refuerzos? Iban, secuestraban a la persona, mataban a su familia y hacían que esa persona trabajara por ellos y para ellos para poder sobrevivir. Esta guerra contra el narcotráfico, como la llamó Felipe Calderón, inició el 10 de diciembre del 2006, tan solo 9 días después de él haber tomado posición como presidente de la República. Él ordenó el despliegue de 6.500 elementos del ejército en Tierra Caliente, lo que él denominó como Operativo Conjunto Michoacán, que tendría el objetivo de combatir el crimen organizado, ya fuese por cielo, mar y tierra, y como fuera, él iba a luchar y ganar la guerra contra el narcotráfico. Aunque esta guerra le permitió hacer capturas de capos como la de Alfredo Beltrán Leiva en enero del 2008, la detención de Edgar Valdés Villarreal, conocido como la Barbie, en el año 2010, o el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva, el Barba, en ese entonces familia de los Beltrán Leiva, líder del cartel Los Beltrán Leiva, asesinado en diciembre del 2009. La realidad es que bajo su sexenio el país se llenó de sangre.
Se registraron aproximadamente 102.859 homicidios y desaparecidos. Preliminarmente se decía que había 26.121 personas, aunque oficialmente, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, fueron 36.102 desaparecidos bajo el mandato de Felipe Calderón. Desde el 2006 hasta la actualidad se han hallado aproximadamente en territorio mexicano 3.631 fosas clandestinas. Bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, el sexenio de Enrique Peña Nieto, se tenía un estimado que la cifra de desaparecidos fuera superior a los 24.943 casos. Y el total, los casos de personas desaparecidas fue 37.435 casos. Digamos que la época más cruel del mandato de Enrique Peña Nieto se dio en el año 2014 a 2016, donde hubo un promedio diario de 2 a 4 personas reportadas como desaparecidas. Y solamente 1 de cada 10 desaparecidos entre cualquier categoría se le encontró con vida. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue marcado por un caso en particular, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Es uno de los episodios emblemáticos de la violación de los derechos humanos en la historia reciente de México y del mundo, porque causó multitudinaria protesta en el país y una ola de solidaridad en el mundo entero. 43 estudiantes, 43 sueños que fueron apagados. 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos a fuerza el 26 de septiembre del 2014. En la noche del 26 de septiembre del 2014 fueron atacados por la policía municipal y, según la versión del gobierno en ese entonces, los estudiantes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, aunque en la actualidad no hay evidencia alguna de que haya existido alguna vez un grupo llamado así. Los estudiantes, como llamó el gobierno la verdad histórica, que esto vendría a ser la versión de lo que ocurrió realmente, fueron supuestamente incinerados en un basurero. Pero un grupo experto nombrado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó que esto no era posible. Primordialmente porque ese día donde ellos decían que lo habían incinerado, llovió. Y el tinaco, por así decirlo, donde lo habían incinerado, era imposible que alcanzara la temperatura necesaria para tan solo quemar los cuerpos. Ahora imagínense incinerar 43 cuerpos y que no quede prueba alguna. De este caso se detuvieron 142 detenidos, de los cuales 77 se han liberado. El gobierno actual de Manuel López Obrador es el único gobierno que ha tenido contacto con los familiares e incluso creó una comisión de investigación con respecto al caso de Ayotzinapa, donde irá actualizando de cómo se va desarrollando el caso a los familiares. Sin embargo, en la actualidad siguen ocurriendo las desapariciones forzadas. Digamos que desde que inició la guerra del narcotráfico hasta la actualidad han ocurrido 80.517 casos de desapariciones, siendo el mandato de Manuel López Obrador en sus 2 primeros años oficiales de los más crueles en la época reciente de México. Bajo Manuel López Obrador hay un total de 16.875 casos de personas desaparecidas, siendo el año 2019 el más cruel, donde desaparecieron 8.964 personas, mientras que en 2010 se redujo un poco este número a 6.957 casos de desaparición. En todos estos casos de desaparición, asesinato y secuestro, ¿cómo se han manifestado los derechos humanos? Los derechos humanos, integrado por el Comité de los Derechos Humanos, integrado por un grupo de personas de 18 expertos internacionales, emitió un dictamen en el que asegura que México debe llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rigurosas, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias que se viven en el país sobre todos estos casos que han quedado impunes. El Comité de los Derechos Humanos señaló que todas las personas que tienen el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el acceso a recursos judiciales efectivos, que en todos estos casos han sido violados. México es el responsable de las desapariciones forzadas, que cuentan con la participación de personas que han estado en los gobiernos y de los carteles que son los dueños del crimen organizado. Según expertos de la ONU, México no hace nada para tratar de frenar esto y es cómplice de la situación de todas estas desapariciones porque no ha ejercido presión alguna ni ha establecido la justicia real que se debe para tratar de presentar un precedente que cambie la historia moderna y que
como dije, firme el precedente de la justicia a futuro en México, porque cada día la cosa está peor. Lastimosamente, encontrar en México un desaparecido es como hallar una aguja en un pajar. A diario, durante los últimos 10 años, 7 personas se han desaparecido en algún punto azteca en un solo día. Familia en todo el país se topan en la pared con la foto de su familiar sin recibir respuesta alguna. Lo único que reciben es el silencio, la corrupción y la impunidad de un gobierno ineficiente que cada sexenio le vuelve a fallar a su población.